día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con la serie Las reglas de Miller, y en esta ocasión vamos a estudiar la regla número 10. Este vendrá a ser nuestro 11º estudio, y antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor, diariamente. Te rogamos, Padre, que antes de que comencemos a estudiar esta regla, tú puedas estar con nosotros y nos puedas dirigir en nuestro estudio. Queremos entender, queremos aprender, Señor, a cómo interpretar tu palabra, y sabemos que estas reglas, Señor, tú las has dispuesto para que tu pueblo sea entendido y pueda comprender, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos que están viendo este video, Señor, que todos puedan salir bendecidos con este estudio. Y te rogamos, Padre, que por favor no permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que caminemos rectamente hasta ti, Señor. Gracias por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La regla número 10 nos dice lo siguiente: las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes, así como día se usa en un sentido figurado para representar 3 periodos de tiempo diferentes. Esta regla lo que nos va a enseñar es que no debemos de pensar que las figuras que en su momento se vio que tenían un significado, no debemos de pensar que nada más ese es su único significado. Es decir, que las figuras, como dice aquí Miller, a veces tienen más de 2 significados. Bueno, pueden tener 2 o más significados. Quiere decir que si yo tengo un símbolo o una figura que encontré en la Biblia y solamente pienso que representa una cosa, puede ser que esté equivocado. ¿Por qué? Porque las figuras a veces tienen más de 2 significados. Los textos de prueba que utilizó Miller pues son en relación al día. Por ejemplo, tenemos un día pero en tiempo indefinido. Eclesiastés 7, verso 14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día del mal considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, para que el hombre no descubra nada después de él. Y si ustedes recuerdan, en la regla número 10, Miller mencionaba que el día se usa en un sentido figurado para representar 3 periodos de tiempo diferentes, y este es uno de sus periodos, un tiempo indefinido, algo que no se sabe, porque no se sabe cuándo será el día del gozo, por ejemplo, o más bien el día del bien, ni tampoco sabemos cuándo será el día del mal. Es algo indefinido. Pero también tenemos un definido, que es un día por un año, que esto es a lo que llamamos el día profético. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Dice: cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. Esta es otra de las figuras, o más bien de los significados que tiene el día. Ya vimos que puede representar un tiempo indefinido. Ese es uno de sus significados. Después tenemos que también puede ser algo definido o profético, día por año. Y finalmente tenemos el tercero, día por 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 dice: mas amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces lo que nosotros podemos observar aquí es que la figura de día tiene 3 significados diferentes, y no solamente esto se aplica para esta palabra. Hay muchos otros símbolos en la Biblia que pueden tener más de un significado, y nosotros no debemos de cerrarnos en pensar que nada más tienen uno y que no pueden significar otra cosa más adelante. Después Miller, que una vez que habla de estos 3 significados de día, nos dice lo siguiente: si se pone la construcción correcta, armonizará con la Biblia y tendrá buen sentido; de otra, no lo hará. Entonces, para que nosotros podamos comprender correctamente, ya sea las visiones, las historias, lo que necesitamos hacer es entender el significado de la figura. Y ya habíamos visto en reglas pasadas que las figuras siempre se utilizan mucho en la profecía y nos pueden ayudar a entender los eventos, entre otras cosas. Ahora vamos a ver si la regla de Miller se encuentra en armonía con el espíritu de profecía. Vamos a citar aquí el conflicto de los siglos, página 434, párrafo 2. Aquí nos va a hablar de que el dragón, el símbolo que encontramos en la Biblia del dragón, se le puede aplicar tanto a Satanás como a Roma pagana.
Dice, la ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, y aquí está citando Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Y aquí es donde vemos aplicada esta regla que menciona Miller, la regla número 10, que las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes. Vamos a ver otro ejemplo. El árbol puede representar tanto a un miembro de iglesia como a la iglesia o a un gobierno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 171, párrafo 1, dice, la amonestación resuena a través del tiempo hasta esta generación. ¿Eres tú, oh corazón descuidado, un árbol infructífero en la viña del Señor? ¿Se dirán respecto a ti antes de mucho las palabras de juicio? ¿Por cuánto tiempo has recibido sus dones? ¿Por cuánto tiempo ha velado y esperado él una retribución de amor? Plantado en su viña, bajo el cuidado especial del jardinero, ¿qué privilegios son los tuyos? ¿Cuán a menudo ha conmovido tu corazón el tierno mensaje del Evangelio? Has tomado el nombre de Cristo. En lo exterior eres un miembro de la iglesia, que es su cuerpo, y sin embargo eres consciente de que no tienes ninguna conexión vital con el gran corazón de amor. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el árbol fructífero está siendo representado como un miembro de iglesia, aunque también puede representar a la iglesia misma. Y en cuanto a un gobierno, si ustedes recuerdan en la historia en la visión que tuvo Nabucodonosor, ahí podemos ver ese árbol también. Cómo es que los árboles están representando a las personas. Vamos a ver otro ejemplo. El conflicto de los siglos, página 315, párrafo 4, dice, Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, y la higuera también es un árbol. Entonces podemos ver que la iglesia también representa a un árbol, dice, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Nuevamente aquí vemos cómo se está comparando a la iglesia con un árbol. Aquí específicamente es una higuera, no está diciendo árbol, pero debe de entenderse de que la higuera es un árbol y que por lo tanto la iglesia también representa un árbol para Dios. Y finalmente, el libro de la educación, página 159, párrafos 1 y 2, dice, en la historia de la antigua Babilonia tenemos una ilustración de esta verdad. El verdadero propósito del gobierno nacional se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol, era lo que les mencionaba hace un momento, cuya copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo, en sus ramas anidaban las aves del cielo. Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios, un gobierno que protege y edifica a la nación. Entonces, podemos ver que también el árbol está representando un gobierno, en este caso a la nación de Babilonia, pero bien puede representar cualquier otro tipo de gobierno, no específicamente a Babilonia. Es ahí donde nosotros no debemos de quedarnos nada más con un significado, de decir, bueno, si aquí Dios está comparando ese gran árbol con la nación de Babilonia, quiere decir que solamente ese árbol me puede representar a Babilonia. No, puede representar cualquier otra nación. Aquí lo que Dios hizo fue ya enseñarnos cómo un árbol también puede representar a una nación. Entonces nosotros, dependiendo del contexto que estemos leyendo de la historia, nosotros bien podríamos aplicar el simbolismo que tiene en ese mismo momento a Babilonia, pero en nuestros días nosotros podemos ver que ese árbol puede representar otra cosa. Entonces, esa es la cuestión de esta regla, que muchas veces nosotros como que ya nos centramos en que un símbolo, una figura, nada más significa una cosa porque la Biblia así lo hizo, pero esa no es la manera en que la Biblia lo está presentando, ni tampoco como la regla lo está haciendo ver.
un símbolo, una figura que nosotros veamos en algún pasaje puede representarme muchas cosas, ya sea en el tiempo de esa generación o en las generaciones futuras. Vamos a ver otro. La joya puede representar a la verdad, pero también puede representar al pueblo de Dios. Noten que hay dos significados ahí. Palabras de vida del Gran Maestro, página 88, párrafo 2, nos dice que la tesorería que guarda las joyas de la verdad, ahí está, joyas representa la verdad, está abierta para todos. El conflicto de los siglos, página 616, párrafo 4, dice, pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas manifestará su gran poder libertándolos de su cautiverio. Ellos me serán un tesoro especial, oh mis joyas, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo y me compadeceré de ellos, como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Y aquí está citando a Malaquías 3:17. Entonces, lo que podemos ver nosotros es que las joyas pueden representar a la verdad, pero ojo, dependiendo del contexto, siempre es importante ver el contexto en las historias para saber si tenemos que aplicar el significado de verdad o el significado del pueblo de Dios. Otra cita, Primeros Escritos, página 69, párrafo 2. Dice, el Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo antes que pueda subsistir en la batalla del día del Señor. Me fueron mostrados aquellos que aseveraban ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente, y vi que se estaban desmoronando y que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies, para que las joyas preciosas que hay entre ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Entonces, nuevamente aquí podemos ver cómo Dios hace una comparación de las joyas con su pueblo. Y bien puede ser que haya pasajes en la Biblia, sobre todo vemos la palabra joyas o piedras preciosas en el libro de Proverbios. En algunos casos puede estar refiriéndose a la verdad, pero en otros puede ser que se esté refiriendo al pueblo de Dios. O a veces hay historias que nosotros las podemos comparar con la verdad o también con el pueblo de Dios. Todo depende si la misma historia o la visión lo permite. Porque hay ocasiones en que, como les mencionaba hace un momento, una figura a veces tiene dos o más significados y es ahí donde nosotros debemos de ver eso, debemos de poder discernir esa parte. Vamos a ver otros ejemplos nada más para enriquecer un poco más el tema, para que ustedes puedan ver cómo realmente la Biblia a veces de un mismo símbolo te maneja demasiados significados y es ahí donde nosotros pues debemos de saber aplicarlos de acuerdo al contexto que estamos leyendo. Nosotros hemos visto que en la Biblia se menciona león, y este puede representar a Babilonia, o a Asiria, o puede ser Judá, o puede ser Satanás, o puede ser Cristo. Noten que este símbolo de león tiene más de dos significados. Aquí estamos contando 5. Entonces imagínense que otras figuras tengan la misma cantidad de significados de acuerdo al contexto. Y vamos a ver cómo realmente león representa cada uno de estos puntos que estoy mencionando. Jeremías capítulo 50, verso 17, dice, oveja descarriada es Israel, leones lo dispersaron. Y noten que aquí la expresión leones está en plural, quiere decir que hay más de un león. El rey de Asiria lo devoró primero, entonces ¿Asiria qué es? Es un león. Este Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Ese es el segundo león. Estos son los leones que se están mencionando acá arriba. Quiere decir que tanto Babilonia como Asiria tienen ese símbolo de león. Entonces nosotros cuando vemos la Biblia y vemos la palabra león en diferentes pasajes, nosotros podemos hacer aplicaciones, aunque, por ejemplo, no sé, si en el libro de Génesis vemos que aparece la palabra león, aunque Babilonia tal vez no haya existido desde ese momento, o tal vez Asiria, pero si tiene muchas características, ese león que nos puede hacer ver que puede ser una representación de lo que sería Babilonia, nosotros podemos hacer esa aplicación. Es decir, las interpretaciones a veces no están sujetas a que puedan ser utilizadas desde el tiempo en que aparecen hasta de ahí en adelante. Es decir, que bien aunque una nación no haya existido en su momento antes, pero si hay símbolos, si hay características que nos hacen ver que puede ser una alusión a esa nación, nosotros podemos hacerla. ¿Por qué? Porque está encajando perfectamente. Era lo que mencionaba Miller. Si se pone la construcción correcta, armonizará con la Biblia.
y tendrá buen sentido. De otra manera no lo hará. Entonces, si hay algo que está haciendo buen sentido, que la estructura está bien y está armonizando, nosotros podemos hacer esa aplicación. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 49, verso 9. Dice, cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces aquí vemos que Judá, uno de sus símbolos también es el león. Y ya estamos viendo cómo una figura ya está teniendo más de un significado. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuevamente vemos que la figura de león también se la aplica a Satanás. Entonces, dependiendo del contexto, nosotros podemos hacer una aplicación, ya sea de Babilonia, de Asiria, de Judá o de Satanás. Y finalmente tenemos el símbolo de Cristo. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Este es Cristo, evidentemente. Así que lo que podemos observar es que Cristo también tiene una figura, y esa figura es el león. Entonces, aquí es donde podemos ver o comprobar que realmente la regla de Miller está en armonía con lo que la Biblia dice, que las figuras a veces tienen 2 o más significados. Vamos a ver otro ejemplo. La palabra bestia también es una figura y puede representar tanto a un reino, pero también puede representarnos a un rey. Entonces, este símbolo tiene 2 significados diferentes. Vamos a ver la cita. Daniel capítulo 7, versos 17 al 18 y después nos vamos a brincar al 23. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Aquí vemos evidentemente que dice que las 4 grandes bestias son 4 reyes. Está hablando del rey de cada una de esas naciones. Dice el verso 18, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino para siempre, eternamente y para siempre. Ahora el verso 23 ya nos va a decir que la bestia no solamente puede simbolizarnos a un rey en específico, sino que también a todo el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. A partir de este momento nosotros ya estamos viendo que la palabra bestia puede guardar esos 2 significados. Puede representarme tanto a un rey en específico, y si la Biblia tiene el nombre de ese rey, pues lo va a mencionar, o también puede representarme un reino, que en este caso pues vendría a ser el nombre del reino, ¿no? Nosotros sabemos que en este pasaje, esos 4 reinos que se iban a levantar era el de Babilonia, y podemos decir que ese rey que se levantó en Babilonia es Nabucodonosor, porque es el que se empieza a mencionar en el libro de Daniel. Después tenemos a Medo-Persia, a Grecia y a Roma imperial. Y cada uno de esos puede ser que se esté mencionando a su rey. Por lo menos la Biblia, en el caso de Medo-Persia, está mencionando a Darío y a Ciro. En el caso de Grecia siempre se hace alusión a Alejandro Magno. Y en el caso de Roma imperial, realmente nunca he visto que se haga una mención de algún rey en específico. Bien podría ser tal vez Pompeyo o Julio César, que es cuando comienzan la era de los Césares, me parece. Realmente no sabría cómo hacer esa aplicación, pero lo que sí podemos ver es que claramente la Biblia nos está mostrando que bestia no solamente puede ser un rey, sino que también puede ser un reino. Y aquí es donde entra la parte interesante, que cuando nosotros entendemos que la palabra bestia es una figura, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cuando veamos la palabra bestia, o inclusive si vemos algún animal, que generalmente a los animales, ya sea a las vacas, a los bueyes, se les considera bestias, nosotros podríamos ver ese animal, más que ser un animal literal, podríamos verlo como un reino, o la representación de un reino, o la representación de un rey tal vez. A pesar de que esa historia que estemos leyendo pues te esté hablando en un lenguaje literal, pero realmente las cosas que fueron escritas, de acuerdo a lo que dice Pablo, fueron escritas para los que vivimos en la última generación, para que a través de esas historias no cometamos los mismos errores. Entonces, si nosotros llegamos a ver
la palabra bestia o inclusive un animal que es considerado bestia, pues nosotros tal vez podamos ver las características que se está mencionando ahí y en lugar de ver solamente un animal, podríamos ver alguno de los reinos que nos está mostrando la Biblia. Tal vez podríamos ver a un Babilonia, si llegáramos a ver alguna bestia de león, o si llegáramos a ver un leopardo que se menciona en la Biblia, podríamos asociarlo a Medopersia, o tal vez a un carnero. Todas estas reglas nos están mostrando cómo la Biblia va a adquirir un significado todavía mucho mayor de lo que nosotros creíamos, porque ya las historias ya no van a ser solamente historias, van a ser figuras que están anunciando cosas venideras. Con esto concluyo este estudio, hermanos. Espero haya sido de gran bendición. Y de igual forma se les invita a que si alguien tiene alguna pregunta, la pueda hacer con toda confianza, ya sea aquí mismo en el canal de YouTube o mandarnos un correo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.